arriba también tenemos un grupo de kids. Aquí tenemos un grupo de kids también, los mayores de todos los kids y los niños de diferentes edades. Aquí en la casa que está al lado está la iglesia infantil. Puedes llevar a tu niño para que también sea edificado durante el tiempo de esta clase. Tuvimos un paseo el fin de semana con 11 parejas de la iglesia. Pasamos un fin de semana espectacular, delicioso. Yo creo que para la próxima ocasión vamos a llenar todo un hotel con los testimonios de lo bien que lo pasamos. Estamos muy felices, tenemos visitas muy lindas, muy especiales hoy. Disculpe, no acostumbramos saludar a las personas que vienen por primera vez para dejarlos quietos, ¿no? Porque a uno cuando va a un sitio nuevo no quiere que lo anden saludando, a no ser que sean personas ya veteranas y conocidas de lo que es una iglesia. Está con nosotros desde Medellín el pastor Juan Carlos, un pastor muy querido que conocí. Ponte de pie por favor, Juan Carlos, es un pastor muy querido, gracias por acompañarnos. Era un hombre que había estado prestando sus servicios en la parte castrense, en la parte militar, y en el 2005 oye esto, coronel. Ajá. Luis, llegaste cuando era, hermano. Este hombre estaba como militar, y en el 2005 nos encontramos por allá en un evento y el Señor me dio una palabra para él, y le dije algo que era absolutamente absurdo para ese momento, ¿cierto? Que iba a ser un pastor y que iba a estar ministrando al Señor. Él me llamó y que venía a visitarme y a contarme que hoy es un pastor y está sirviendo al Señor. Las promesas del Señor no son por si pasan, son desde cuando ya ocurrieron. Por eso Él no está tratando de adivinar, está contando lo que ya Él hizo. Amén. Tú sabes, Luis, que Dios tiene planes contigo grandes. No te voy a asustar. Tiene planes bien lindos contigo, y con mi mayor también, Zulma. Planes preciosos, nos alegra verlo. De verdad quisiéramos que en una próxima ocasión más parejas aprovechen ese paseo, porque no fue un retiro, no estudiamos, no hicimos santa cena, no hicimos clases, solamente jugamos y pataneamos y nos burlamos del prójimo todo el tiempo. De todos los que no fueron nos burlamos. Entonces más vale que vaya la próxima vez. Dos informaciones breves mientras entramos a un estudio bien especial. Esta clase de hoy a mí me emociona. Esta clase de hoy me sale a mí del corazón. La voy a parir porque tiene que ver con algo que es fundamental en nuestra manera de entender nuestra relación con Dios. Es bien fundamental, es diferenciadora. Pero mientras tomo impulso para darla, quiero darle dos anuncios. Uno es que quiero pedirle favor a los señores de la iglesia, los caballeros, los hombres de la iglesia, los varones, los esposos de la iglesia, que quienes puedan me acompañen este martes a las 7:30 en este lugar. Vamos a hacer varias actividades. Vamos a programar la actividad del 4 de noviembre, que es con lo de la entrega de la moto de King Riders, lo del asado, lo de la venta de garage, y vamos a tratar de organizar, venga con ropa de trabajo, porque vamos a tratar de organizar unas bodegas que tenemos aquí abajo desordenadas, y vamos a sacar de aquí mismo de la iglesia una gran cantidad de cosas que va para la venta de garage, porque realmente si no están prestando un servicio, pues que le presten un servicio a alguien, ¿cierto? Entonces necesitamos gente fuerte que nos ayude. Así que si usted la próxima vez viene y no hay ni sillas, las vendimos, ¿sí? Que se queden de pie. Si usted dejó algo a guardar aquí, más le vale que lo lleve hoy, porque si no después lo va a ver allá. Eso es mío. No, ahí tiene un tiquete de precio. Entonces, para que colaboremos con eso, tenemos que planear el campeonato de fin de año de fútbol, y tenemos que organizar el ministerio de seguridad de la iglesia con los varones de la iglesia, martes 7:30 de la noche a los señores. Y el último clasificado que tengo para darles es recordarles que aquí muy cerquita, casi en la acera de enfrente de donde estaba Beth Shalom, para ubicarse un poco, en la subida que hay aquí, que al lado derecho hay como una isla, un parqueadero, una entrada de forma circular. Al frente hay un lote con un portón grande. Ese lote lo hemos alquilado los días sábados para que usted deje su auto allí. Y lo que le sugerimos es que venga aquí al frente y deje a su esposa y a sus hijos o a sus invitados, y luego vaya hasta la esquina, suba y regrese, pero no se vaya para casa. Y aquí, antes de coronar la subida de Arturo Calle, antes, a mano izquierda va a haber el garaje, ahí está abierto y están esperando. Usted monta su vehículo ahí, queda bajo llave, queda seguro, no hay riesgo de que le quiten nada, de que se lo rayen o de que se lo dañen. Y al final de la reunión, usted va y lo retira y viene hasta aquí al frente, recoge a su esposa, sus hijos, sus invitados y todos los que haya traído, para que ellos no caminen, porque
hombres de esa iglesia somos muy caballeros, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso de esa manera. La persona que nos va a ayudar allá a cuidar, él es un peruano que es misionero. Luego, si nosotros ya pagamos el valor del lugar, la iglesia ya lo pagó, usted no se preocupe. Si usted no tiene que dar más porque ya la iglesia dio, pero si usted tiene unas monedas ahí o quiere darle algo a esa persona, puede hacerlo también, ¿ok? Porque es una persona que realmente él no trabaja en eso, es un misionero peruano que está hospedado con esta iglesia, y entonces nos hace ese favor, y sería bonito, pues a veces le da uno por ahí a un marihuanero, ¿por qué no a un misionero que termina parecido, ¿cierto? Finalmente, ¿no? Entonces, por favor, tú puedes darle a él con toda tranquilidad si quieres, pero si en ese momento no tienes sencillo, no quieres hacerlo o no te parece, no tienes que hacerlo, porque ya la iglesia cubrió el costo de ese alquiler para que tu carro esté tranquilo y tú aquí estés pensando solamente, y nada que el vehículo tal, que corre allá, que quedó encima una señora, que no hay que todas las cosas que pasan aquí casi siempre, ¿no? El que quedó cerrando la ambulancia, el que parqueó en la salida de la clínica Bucaramanga, que por favor lo mueva, no, esas cosas así, es mucho mejor que ubiquemos esos vehículos allá, y seguramente si hacemos buen uso de eso, de pronto el Señor hasta nos da un buen parqueadero para nosotros, ¿cierto? Si somos fieles en lo poco, Él nos pone sobre mucho, pero si no somos fieles en lo poco, pues ¿para qué nos complica más la vida? Entendida la información, vamos a la clase. ¿Están listos para la clase? A ver, pongan mucha atención, por favor. Como les decía, esto que vamos a compartir hoy tiene que ver con algo que es fundamental de nuestro concepto, porque no somos mejores ni peores que los demás hermanos en la fe, pero somos diferentes. En el cuerpo de Cristo no todo es ojo, no todo es oído. Si todo fuese en ojos, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese en oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Y dónde estaría la boca? En el cuerpo de Cristo cumplimos diferentes funciones, y nosotros, plenitud de vida, cumplimos en el cuerpo de Cristo funciones diferentes. No somos ni más ni menos que los demás, pero somos diferentes porque Dios nos ha encargado un propósito especial. Y esto que voy a compartir hoy nos ayuda a entender ese propósito especial que Dios nos ha encargado. En Mateo capítulo 17 está narrado una de las experiencias espirituales más sorprendentes de toda la Escritura. Es una absoluta epifanía, es una manifestación impresionante que ocurrió allí. Ocurrió de una manera maravillosa. Voy a permitirme leerla, esta porción, y verás lo interesante que es. Mateo 17:1 cuenta lo siguiente, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. ¿Quiénes eran esos tres? Eran de sus discípulos, ¿cierto? ¿De qué nacionalidad, por favor? Judíos. ¿Está claro? Judíos. Tanto Pedro como Juan como Jacobo, esos tres, judíos, ¿correcto? Discípulos del Señor Jesucristo, luego gente de Dios, gente espiritual, ¿correcto? Lo llevó aparte a un monte alto, escuche esto, y estando con ellos, y se transfiguró delante de ellos. Empezó a haber un proceso raro, empezó a cambiar, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías. Déjame contar, para Pedro, Jacobo, Juan, y para cualquier judío, los dos personajes espiritualmente más importantes, inclusive para los judíos que no son cristianos, que no conocen a Cristo, los dos personajes espiritualmente más importantes. Tal vez políticamente esté Josías, tal vez políticamente esté David, tal vez esté Salomón, pero espiritualmente hablando, para un judío, el top 10, los dos representantes de la espiritualidad son Moisés y Elías. Y para estos que están con Jesús, el Hijo de Dios, como si no hubiera suficiente con Jesús, le aparece Moisés y Elías ahí delante de ellos, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Qué gran idea, tú. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Yo creo que entre las razones por las que les dijo no le cuenten a nadie, es por ese celo que hay en los discípulos, ¿no? en las iglesias. Imaginen, no lo digo por blasfemar ni por irrespetar, pero para ilustración, pongámoslo a nuestro nivel.
que el pastor tiene un lugar donde se va y ora y todo el mundo sabe que allá pasan cosas sobrenaturales, que allá Dios le revela el futuro, le dice la palabra, le revela quién se portó bien y quién se portó mal, y por eso el pastor así con una sola miradita como que ya me pilló, ¿cierto? Y por eso hay gente que viene por la noche el sábado con gafas oscuras y con sombrero y gabardina, para que no, así disimulado, ese rincón donde pasan cosas maravillosas, donde nadie ha entrado, y de pronto el pastor escoge de entre todos 3 y se los lleva. Y allá encuentra nada menos y nada más que a Moisés y Elías y al Señor Jesús. Imagínense donde le cuenten eso a los otros. ¿Cómo se sentirán los otros? ¿Cómo se sintieron cuando volvimos del paseo? Ah, es que estábamos en la costa. Y los otros, no, sí, qué bueno. Eso no es fácil, eso no es fácil. ¿Por qué unos sí y otros no? Yo creo que si ellos le cuentan a los discípulos, ¿cierto? ¿Saben a dónde fuimos anoche? No, ¿a dónde fueron? Porque nosotros como que los despedimos y ustedes como que cogieron para otro lado con el Señor. Fuimos al monte alto, al monte secreto. ¿Al monte secreto? No, es que allá no va nadie. Ah, pues fuimos. Ahí lo conocimos. ¿Cómo así? ¿Y quiénes fueron? Pues el Señor, Pedro, Jacobo, Juan. Y allá nos llegaron después Moisés y Elías. Para ahorcarlos dieron los otros. ¿Cómo así? Moisés y Elías vinieron desde el pasado y se encontraron con ustedes anoche y no nos llevaron. Cuando es para echar demonios que toca agarrar y limpiar vómito y sacudir, ahí sí para eso sí servimos, ¿no? Para cargar piedras, acomodar bancas y correr andamios, para eso sí nos invitan. Para organizar cosas para la venta de garage, ahí sí uno puede ir, ¿no? Pero cuando pasan esas cosas gloriosas a uno no lo invitan. Entonces por eso yo le digo, no le cuenten a nadie hasta que yo haya resultado, me haya ido. Cuando yo ya esté allá seguro, ahí sí les cuentan. Supieran dónde fuimos esa noche. Porque fue algo realmente impresionante lo que ocurrió. ¿Te imaginas esa experiencia espiritual? ¿Eres capaz de imaginarte una experiencia espiritual como esa? Yo sé que tú has vivido momentos espirituales. Yo he vivido experiencias espirituales que cuando las recuerdo hasta me cuesta trabajo creerlas. Pero esto sí la sacó del estadio. Es que delante de ellos el Señor empezó a transformarse. Y cuando con solo eso ya hubiera tenido uno para el resto de la vida, ¿no? Yo vi al Señor transformarse delante de mí. Y después dijo, no, y después llegó Moisés y Elías, se pusieron a charlarle los 3 ahí. Y Pedro era tan emocionado que dijo, Señor, déjeme, nosotros les hacemos aquí unos cambuches y quedémonos aquí a vivir. Imagínate, el máximo anhelo de cualquier judío. ¿Qué ocurrió ahí? Tal vez Jesús estaba haciendo una invocación de muertos. No, está prohibido por la palabra. Tal vez Jesús estaba pidiendo una asesoría con algún problema que tenía. Dios, pero voy a hacer una cumbre de notables. Llamamos a Moisés y Elías, reunámonos. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Sí. No, hay un propósito maravilloso en esa transfiguración que nos es contada en Mateo 17. Porque como el Señor ya resucitó entre los muertos, nos contaron a nosotros para que suframos, porque nos la perdimos. Pero la espiritualidad está representada en ese momento. Toda la espiritualidad posible está representada ahí. Es más, están representadas 3 formas distintas de vivir la espiritualidad. La primera de ellas está representada por Moisés. La espiritualidad tipo Moisés. Voy a contarte cómo era con Moisés. Moisés subía a un monte y allí hablaba cara a cara con Dios. ¿En serio? Con Dios. Quédense aquí, ya vengo. Voy a tener una charlita con Dios. Con Dios. Por Dios, eso ni me cabe en la cabeza. Hablaba con Dios cara a cara. Y en su momento con Dios. ¿Sabe quién más podía hablar con Dios? Nadie más. Solo Moisés. Y que nadie estuviera viendo. ¿Sabe qué dice más adelante? Que el monte, cuando Moisés está hablando con Dios, ¿qué dice la Biblia? Que humeaba. ¿Y qué pasaba si una bestia, escúcheme, un animal siquiera, por accidente, una cabra, unas cabras, por estar una cabra cabreando por ahí, ¿sí? Entonces venía una cabra y por accidente pisaba ese monte mientras Moisés estaba hablando con Dios? ¿Qué dice la Biblia que pasaba? Moría inmediatamente, ahí quedaba, de una vez. Entonces era una cosa demasiado exclusiva, era Moisés y Dios, y ni una cabra, nadie más, y Moisés y Dios, solamente ella.
Y cuando Moisés bajaba, el rostro era así, como echando luz. Había hablado con Dios y quedaba impregnado de la presencia de Dios, y la gente no soportaba verlo y le mandaban a hacer una cortinita, una persiana así, para poderlo ver, porque la luz era tremenda. Ellos quedaban encandilados y no podían hablar con Moisés de la presencia que tenía de Dios. Y entonces todo el mundo, ay, tan chévere uno conocer a Dios y cómo hacer. Y él les traía instrucciones de cómo Dios le había dicho que podían acercarse a Dios. Estaba el tabernáculo. El tabernáculo tenía el atrio, que era la parte de afuera, el lugar santo, y adentro el lugar santísimo, y adentro del lugar santísimo el arca de la alianza, y adentro de la alianza la presencia de Dios. Y Moisés les explicó cómo era el templo y cómo debía ser y cómo eran los rituales. Eso no era como cada uno quisiera. Eso era tan estricto, los rituales, que si el cordero que usted llevaba como sacrificio tenía un defecto, no era acepto delante de Dios. Miren lo que le pasó inclusive a los hijos de Aarón. Hicieron el incienso ese de echar ahí en el templo, ¿no? Y resulta que dijeron, ay, se acabó la fragancia de lavanda. Y el otro dijo, echemos este fabuloso que hizo lo mismo. Oiga, emparapetaron ahí ellos, emparapetaron ahí un incienso a gusto de ellos, y cuando vinieron y lo echaron, salió fuego del altar y los quemó a ellos, y murieron por variar la fórmula del ambientador. Entonces era todo muy estricto. La relación, la espiritualidad tipo Moisés era una serie de rituales estrictos y un lugar estricto. Tu espiritualidad estaba relacionada con el culto y el templo. ¿Está claro? Esa es la espiritualidad, culto y templo. Y ese nivel es un nivel que nosotros también vivimos. Casi al comienzo de tu vida espiritual, toda tu espiritualidad se resume a el culto y el templo. Esa es tu vida espiritual. Ahora, no está mal que pases por eso, pero no hagas enramadas, no te quedes viviendo en esa situación. Es una estación y debe ser breve. Es normal que pase eso. Es normal que toda tu espiritualidad está relacionada con el culto y el templo. Y es más o menos así, si me permite graficarlo de alguna manera, como si fuese un tanque de agua, el templo y el culto, y solo hay espiritualidad allá. Entonces, ¿cuándo eres espiritual tú? Cuando estás en el culto, en el templo, eres espiritual. Cante al Señor toda. En el culto y el templo eres muy espiritual, hasta que sales. Hasta que sales y la señora, si se despide, hola. ¿Usted qué? Que diga que le dejen la llave y usted cierra, entonces. Qué cosa tan tremenda esa vocación de celadora que tiene. Que tiene que andar enterándose de todo. Qué demora. Mire, no me alcanzó la cooperativa. ¿Ve? ¿Qué pasó? No. La espiritualidad es en el culto y en la iglesia, ¿no? Y pare de contar. Y pare de contar. No más, sino aquí en el culto. Eso es normal en una primera etapa, pero no hagas una enramada y te quedes viviendo allí, ¿vale? ¿Cómo es más o menos? Déjeme graficarla. Ahí está el culto y la iglesia en la espiritualidad tipo Moisés, y esta es tu vida. Así, un vaso, un pocillo, un mug sucio, mire, chorreado, por aquí un poquito de labial también, sucio de todas las cosas que ensucian, ¿sí? Y entonces, esa es tu vida, y aquí está el tanque de agua. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Vienes al tanque de agua para después salir limpio, y sales y viniste y wow, y sales limpio. Ay, Dios mío. Es más, tú notas la diferencia. Es más, tu esposa nota la diferencia. Es como que sales liviano. No, qué bueno. Yo necesitaba ir a la iglesia. Viniste, viviste tu experiencia y sales limpio. ¿Cuál es el problema? Hay un problemita. Es que con el tiempo normalmente ocurre que después vuelves y te encochinas. La siguiente semana otra vez hiciste trampa en el examen de la universidad, otra vez hablaste de lo que no debías hablar, miraste lo que no debías mirar, hiciste lo que no debías hacer y estás otra vez cochino. Entonces tienes que venir rápido. ¿Qué hacer qué? Para la iglesia otra vez. Tienes que venir al culto, entrar al culto y salir de nuevo limpio. Ese es el proceso. Y eso se vuelve un ciclo, ¿correcto? Vienes y es la iglesia. En ese nivel generalmente oirás esta opinión de las personas que te conocen o de los que te rodean, que todo lo tuyo está relacionado es con la iglesia y el culto. Y entonces en esas instancias casi que tú quisieras que hubiera culto todos los días, y todo es la iglesia y todo es lo culto, y la gente se enoja. ¿Y por qué no hacemos más ayunos? Claro, haga.
No, pero en la casa no, en la iglesia. ¿Y por qué no hacemos juntos los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los domingos 3, 4 y 5? ¿Por qué no? ¿Por qué no vivimos en la iglesia? Y casi que el esposo o la esposa le dice, sí, por favor, vivamos en la iglesia. Porque como es en la iglesia, no se parece en nada como es en la casa. Llevémosle las maletas para que viva allá, es una dulzura. Me agarra la mano con decirle eso. Yo no estoy hablando de cosas de acá, ¿no? Cosas que uno se entera de, por ahí de otras congregaciones. Usted oirá una opinión parecida a esta. La gente le dirá, oiga, qué diferente es el lugar donde usted va, esa iglesia. Su iglesia es muy distinta. ¿Le han dicho eso a alguno de ustedes alguna vez? ¿De verdad? ¿Son capaces de alguno de señalarme? ¿A quién le han dicho alguna vez eso? Que su iglesia, vea, qué cantidad. ¿Alguna vez, cuando usted está en ese nivel, cuando se enteran que usted va a otro lugar y que corre para la iglesia y que le coge la tarde para la iglesia y que tiene la iglesia y la iglesia y la iglesia y sus momentos, su espiritualidad está limitada ¿a dónde? A la iglesia. Está limitada a la iglesia y está limitada al culto. Su espiritualidad se vive aquí. Entonces la gente ya nota que usted está yendo a un lugar diferente y le dicen, pero es distinto. Y el curita también es como distinto, ¿cierto? O sea, usted no se imagina la cantidad de gente que yo a la salida tengo que darle la bendición, porque me dice, la bendición, padre, Dios te bendiga. Yo no me voy a poner a explicarle ahí que es que aquí no es el momento de dar una clase, estamos despidiendo a la gente uno por uno, pues él pide la bendición, yo le doy la bendición. El que me dice, yo también, y el que dice, shalom, shalom, eso no hay problema. Pero la gente va a notar y va a decir, el lugar donde usted va es distinto, su reunión es distinto. Como que yo veía la música, esas canciones, a uno como que le llegan esas canciones, uno como que siente la explicación. Yo antes iba a mi otra iglesia donde me llevaban de niño y la explicación era en latín. Yo negado para el latín. Con el alemán y el chino ahí medio me defiendo, pero con el latín sí pailas. Entonces yo sí no entiendo es nada. Y allá voy uno como que aprende y fuera de las en dibujitos y todo. El que no entiende sí porque quedó dormido, porque no quería entender. Entonces, bueno, no entendió, no quiso entender. Pero su iglesia es como diferente. ¿Le ha pasado eso? Ese es ese nivel. Cuando tu espiritualidad se vive en la iglesia y en el culto. Está representada por Moisés. La otra espiritualidad es la espiritualidad tipo Elías. Elías es gente rara. Hay gente rara, hiper rara, super rara, recontra rara y Elías. Elías, demasiado valiente. Un día se le enfrentó a todo el pueblo, a toda una ciudad, al rey y a todos. Le dijo, mire, vamos a hacer una apuesta. Así de sencillo. Esto es más bravo que jugar ruleta rusa. Le digo, vamos a hacer una apuesta. Vamos a hacer un altar y usted hace un altar y yo hago un altar. Primero ustedes le piden a su Dios que haga que venga fuego del cielo y consuma su holocausto. Si su Dios responde con fuego del cielo, además les doy la ventaja de que empiecen ustedes. Si su Dios responde con fuego del cielo y quema su holocausto, entonces su Dios es el Dios verdadero y ustedes me matan a mí, porque yo estaría diciendo mentiras. Tremendo para hacer una apuesta de esas. Pero luego yo oro por mi holocausto y si mi Dios responde con fuego, entonces el Dios verdadero es el mío y yo los mato a ustedes. ¿Cuántos se le miden a la apuestica? ¿Sabes cuántos se le midieron a la apuesta? 400 sacerdotes, 400 hechiceros de Baal aceptaron la propuesta. ¿Qué man tan bravo? Él solo, una nación entera en contra de él y él ahí plantado. Se subió al monte Carmelo, hicieron el altar, él hizo el altar de él. Y empezaron los otros 400 a pedirle a sus dioses con sus conjuros y con sus hechicerías y sus varitas mágicas y sus cosas raras, ¿cierto? Jarolín, allá, haciendo toda la magia que sabe hacer. Jarolín. Vean, les recuerdo todavía. Así era el mago allá de los shows en el hotel. Jarolín. Tremendo mago. Desapareció la gente, al otro día no fue nadie. Óigame, y todos haciendo sus cosas. ¿Y sabes qué hacía Elías? Para que mire Elías esa seguridad que tiene el hombre en sí mismo, esa seguridad, ese dominio propio. ¿Sabes qué hizo? Cuando la gente empezó a hacer lo siguiente, todos los sacerdotes eran raros. Para que su Dios los escuchara, ¿sabes qué empezaron a hacer? A cortarse. Se peinaban así con un ojo tapado. Todos hechiceros, cortándose y arrancando de los pedazos de carne y todo.
Y pasaba Elías y les decía: hable más durito, tal vez está ocupado. ¿Sabes qué les dijo? Dice la Biblia: tal vez salió de viaje. ¿Ah? O estará ocupado, estará en el baño. Háblele más duro a su Dios. Se burlaba. ¿Sabes lo que es uno cortándose a pedazos y un tipo burlándose al lado? ¿Qué man tan arriesgado? 400 tipos con cuchillos ahí cortándose y él ahí burlándose. Corte más hondito porque tal vez no le alcanza el chillido. Le afilo el cuchillo, ¿no será que está muy romo? Y búrlese de la gente, el tipo, eso era, qué tipo tan seguro. Y después nada, no respondió, dijo: espere ya, mi turno. Venga, empapen esto, llénenlo de agua para que no digan que es un trampa, voy a darle ventaja. Y encharcó todo eso, lo metió empapado en agua como para darle más ventaja. Y luego oró a Dios y vino fuego del cielo. Y el fuego consumió el holocausto, la leña, las piedras, la arena, y quedó simplemente un agujero ahí negro, chamuscado, echando humo. Y todo el mundo convencido, definitivamente el Dios verdadero es ese. Dijo: bueno, o cumplen la apuesta o le pido más candelita para ustedes. Y le pusieron en fila a los 400 hechiceros. Y cogió él y agarró. 1, 2. Degolló 400 hechiceros en una sola noche. Qué man tan bravo. Mire, usted, si acaso alguna vez le tocó pescuezar la gallina del sancocho de Navidad, ¿sí o no? Y le pasaron dos cosas. Número uno, casi no es capaz. Eso usted le daba vuelta y se le desdoblaba, ¿cierto? Usted como que no encontraba por dónde era que se agarraba la cosa. Y usted se acordaba que su abuelito eso era ya. Y usted no era capaz, era como una gallina de cuerda, ¿verdad? Lo segundo es cuando por fin la logró pescuezar, que la dejó toda arañada, amoratada, chamuscada, casi la mastica pues con las manos para poderla matar. Usted no la mató, la destrozó, ¿sí me entiende? Duró acomplejado todo el resto de la vida acordándose cómo mató a la gallina esa. Al siguiente año, sancocho no, natilla y buñuelos nomás, natilla y buñuelos. Yo no mato a la gallina, yo no mato. No, este año va a ser cerdo. No, menos yo quiero matar. Este hombre degolló 400 hechiceros, 400, qué man tan áspero, ¿cierto? Pero mire una cosa tan curiosa. Después la esposa del rey dijo: me mató, los hechiceros eran de ella. Me mató a mis hechiceros, toda mi escuela de Harry Potter, toda. Dijo: deje y verá, mañana mismo voy a acabar con ese man y le voy a cortar la cabeza. Y el tipo que le enfrentó a un país entero y a 400 hombres, una mujer lo amenazó y salió corriendo. Moraleja. No, mentira, no. No. Ese es que no me aguanté, no. Oiga. No. El hombre salió corriendo hasta la montaña de Oreb y se escondió en una cueva. ¿Y sabe qué le decía a Dios? Quiero morirme, estoy solo, me van a matar, estoy desamparado. Entonces el mismo que echaba candela ahora echa lágrimas. Qué tremendo esa situación, esa vida estilo Elías. Elías también representa un tipo de espiritualidad. Elías es por esencia el hombre ungido del Antiguo Testamento. Ungido, lleno de Dios. Elías es el hombre lleno de Dios, el hombre ungido. Pero ¿qué pasa con el ser ungido? Tiene esos momentos de altibajo. ¿Por qué? Volvamos al ejemplo. La espiritualidad tipo Elías. En la espiritualidad tipo Elías tú estás limpio. Elías guardaba la ley, iba una vez al año al sacrificio del holocausto, llevaba su cabrito, o sea, estaba limpio, ¿cierto? Elías. Pero la espiritualidad tipo Elías es más o menos esto: que tú tienes una espiritualidad que no solamente vas y te limpias, sino una espiritualidad que vea, que te llena a ti. No es el pocillo que solamente está limpio, porque tú no solamente lavas el pocillo, sino que lo lavas y luego lo llenas. Es el segundo nivel. Ya no solamente ser limpio, no es la espiritualidad de la iglesia, sino que vienes a la iglesia y vives tu espiritualidad en la iglesia y en el culto, pero cuando sales lleno de Dios en tu corazón. Y entonces no solamente adoras aquí, sino también eres capaz de adorar en tu casa. No solamente lees la Biblia aquí, sino también eres capaz de leerla en tu casa, aunque la ves muy diferente al PowerPoint, ¿no? Mira la Biblia en blanco y negro. Mira. Ni sabes dónde queda Génesis ni Apocalipsis, porque los tenemos mal acostumbrados ustedes con eso. Usted cree que estoy parado en el televisor esperando que salga Salmos
No. Pero usted ahora tiene espiritualidad. Ya no es su espiritualidad solamente aquí, sino que resulta que usted se va lleno. ¿Cuál es el problema? Que la vida diaria, que el uso diario, que el solo calor del sol va evaporando su llenura. Y con el tiempo que empieza a ocurrirle a uno, por muy lleno que esté, su nivel espiritual empieza a descender hasta que se desocupa. ¿Han ido a un veraca o a un campamento? Los primeros días después de un campamento, uno está lleno del poder de Dios. ¿Dónde hay un demonio? A ver, ¿dónde hay un demonio? A ver, parezca un diablo aquí para que vea lo que es. Y dice a usted, ¿para dónde va, mija? Voy para el cementerio. ¿Qué cree? Dame una vueltica por el cementerio, a ver qué es la bulla. A ver, digo, por ahí hay alguno arrastrando una cadena para que vea lo que es bueno. A ver, diablo mentiroso, venga a ver. Está lleno usted. Pero se empieza a enfriar. Pasan los días, ya no está tan dedicado a buscar de Dios, se enreda en los negocios de la vida, la actividad misma lo va consumiendo y se baja a su nivel espiritual, y pasa de echar candela en el monte Oreb a echar lágrimas y mocos en la cueva allá en Oreb. Pasa de ser un vencedor a ser un derrotado. Entonces ya usted está en la casa, uy, yo vi como una sombra ahí, fue tan horrible. ¿Usted no vio, mija? Uy, yo como que me acuesto, ay Señor Padre Santo, vamos a leer algo. Ahora ahí la Biblia, leamos el Salmo 91 al menos. Póngala ahí abierta, póngala abierta. ¿Usted no vio una sombra que pasó ahí? Cosa tan horrible, ¿eso qué será? Dios Padre Santo. Pastor, ¿será que el pastor estará despierto 2 de la mañana? Sí, él está despierto a las 2 de la mañana. Alguien me llamó, no a las 2 de la mañana, pero alguien me llamó y me dijo, pastor, allá en mi casa hay un lugar donde se ve pasar hacia una sombra. Yo le dije, ponga un bombillo. Y verdad, y no volvió a ver la sombra. Qué consejería tan práctica, ¿sí o qué? La gente quiere cosas raras y todo, ¿cierto? Yo le dije, no, pues como ya no se ve la sombra. Y verdad, ya no se ve. Pero puede que esté ahí, sí, pero no la ve. ¿Cuál es el problema? Ay, que me va a morder una sombra. No, una sombra es una sombra, no puede hacer nada. Ay, qué rara, y asusta. ¿Se asusta usted que se deja asustar por una sombra? Ponga un bombillo y ya, o cargue una linterna. La persigo por el acabasombras. Pero uno tiene esas etapas. El problema de esa espiritualidad tipo Elías es que no solamente ocurren los milagros en el templo y en el sacrificio, en el culto, sino también ocurren los milagros y las maravillas donde va la persona, porque no solo la persona vino a la iglesia, sino que como que se lleva a la iglesia por dentro, ¿cierto? Y como que él va por todo el culto, lo lleva por dentro. No la procesión, sino el culto lo lleva por dentro. Y está él lleno de Dios. ¿Cuál es el problema? Que eso no dura siempre. Que la vida diaria consume nuestro nivel espiritual. Si algo hay que tenerle miedo, ay, es a las escaleras. No, Ludwig, préstamela. No, mentira. Y le caigo encima a Ludwig. Ludwig es un héroe. Escúcheme, si hay que tenerle miedo a las depresiones de los hombres ungidos. En serio, una persona ungida. Hay quienes me han dicho que soy un hombre ungido. Yo no estoy seguro hasta que no sepa bien qué significa eso. Pero esos altos y bajos de la vida de Elías son los altos y bajos de la vida de los ungidos. Y usted ve en las multitudes esas maravillas, y en las soledades de uno una tristeza y una soledad y una angustia que nadie se imagina. Me decía mi socio Juan Carlos, cuando viajamos, me dice, la gente cree que andar con usted es una fiesta, ¿no? Se imagina que usted es un hombre actor, está echando chistes y feliz y todo. Supiera que es un amargado ahí, que todo el tiempo está ahí quejándose de algo. Así me dice Juan Carlos. Digo, pero el amargado es usted que está quejando. Pero que ese es su... Mire, es más, cuando el culto estuvo más movido, más ungido, y se fluyó la presencia de Dios y tremendo, la verdad, pues más desocupado queda uno. Si más agua botó, ¿cómo queda el pocillo? Más desocupado. Si el vaso más salpica y más bota agua, pues más desocupado queda. Y entonces uno termina, mientras más glorioso haya sido el culto, uno va a la casa, no quiere que ni lo miren, ¿no? Se tira uno en el sofá, coge el control y se le olvida prenderlo. Pero está uno ahí, ¿cierto? En modo nada, ¿cierto? En la cajita de la nada, ahí metido, no quiere que ni lo miren nadie, y uno no soporta que ni que le hablen, ni que le ofrezcan comida. Si vienen con esa encuesta, ese examen del IFES que le hacen a uno a veces las esposas para servir la comida,
Yo no entiendo por qué uno tiene que responder un cuestionario antes de comer. Esto o esto, así o asá, en plato redondo o cuadrado, a celeste o rosado, y cómo quiere, y cuando, ¿sabes qué? Ya no me traiga nada, ninguna de las anteriores. Cuando uno quiere lo que esté ahí servido, ay, pero eso sabes de ayer, mejor está frío. Lo que esté, lo que sea, cualquier cosa, lo del perro, tráiganlo. Del vecino, lo que sobró, no importa, lo que no tenga preguntas, eso es lo que uno quiere comer. Cuando está vacío después de haber ministrado, yo estoy ni la perrita, ya viene toda contenta y me ve la cara y una vez se orina. Naomi se va diciendo, el culto estuvo como bueno porque seco. Ay, qué culto tan maravilloso, pastor, 4 horas ministrando, pastor, venga, deme una consejería. O sea, lleva 3 horas echando agua, venga, deme agua a mí. No, déjeme en paz. Como Jesús, necesito irme a arrinconar a tomar agua yo, a recibir, porque uno se desocupa. La unción tiene ese problema, sube y baja, es variable. Esa es la espiritualidad tipo Elías. Y esa es la espiritualidad que Elías conocía. Dios lo mandó a Elías a vivir junto al arroyo del Querib, un arroyo que había ahí. En un tiempo de sequía, él tenía agua. Pero ¿qué pasó con el arroyo de Elías? Se secó. Significa la unción tipo Elías, que viene y se va, que viene y se va. Pero eso es lo que Elías conocía como unción con aceite. Esa era la unción que él conocía. Pero Dios a Elías le estuvo mostrando algo mejor. Cuando una persona es así, un ungido, cuando una persona es así, entonces tiene que venir a la presencia de Dios, ser lleno de nuevo, y el ejercicio diario de su vida vuelve y lo desocupa, y oirá una expresión como esta: qué diferente que es esa persona. O sea, ya no es diferente la iglesia y el culto solamente, la persona es distinta. La persona es diferente, le gustan otras cosas, actúa distinto, habla de otras cosas, conversa de otras cosas, tiene otros hábitos, tiene otros gustos. ¿Le han dicho a alguno de ustedes, alguien, usted es distinto, man, usted es distinto? Yo conocí muchas personas, he trabajado con muchas personas, pero usted es distinto. ¿Le han dicho alguna vez? ¿A quién le han dicho eso alguna vez? Vea, esos poquitos han dado buen testimonio. Porque al que le han dicho, usted es igual que todos, eso no es muy bonito testimonio. Eso es, qué diferente es usted. Al principio, qué diferente es la iglesia y el culto donde usted va. Pero ahorita no es solo diferente la iglesia y el culto. Ahorita es, hermano, usted es distinto. Usted reacciona distinto. Usted no es igual que las otras personas. Esa espiritualidad es buena, es tipo Elías, pero no es para quedarse viviendo ahí tampoco. No es para hacer enramadas. ¿Por qué? Porque al mismo Elías Dios le reveló una espiritualidad mejor. Le voy a contar. Elías fue enviado a Sarepta, a una región llamada Sarepta, y a una viejita que había ahí cortando de leña, que solo tenía un poquito de harina y aceite para hacer un pancito y comerse con el hijo y morirse de hambre, porque había un hambre impresionante en el mundo en ese tiempo. Elías, por orden de Dios, le dijo: hágame la harinita esa y la repita para mí, más bien. Y Dios va a hacer un milagro, que es que va a coger una vasija suya, una jarra, y la va a llenar de aceite, y un pote que lo va a llenar de harina. Y usted entonces, durante todo el tiempo de sequía, va a sacar harina y va a llenar en otros potes, y va a sacar aceite y va a llenar en otros recipientes, y nunca se va a bajar el nivel de harina ni el nivel de aceite. ¿Han visto esas magias? Que llegan y sirven como que se acabó la jarra, y luego viene y sirve y vuelve y aparece otra vez, jalolín, dos, con la magia del agua. ¿Han visto eso? Eso es más o menos una jarra, un depósito de harina que nunca se acabaría, y una jarra que nunca se va a acabar, que mientras más llene, más recibe. Esa espiritualidad, wow, eso me gusta. Me gusta mucho. ¿Cómo la representaría yo? Es algo así como esto: que lo que hace esta espiritualidad 3, que es la espiritualidad tipo Jesús, ni Moisés ni Elías, la espiritualidad tipo Jesús, no es que tú vienes a la iglesia y tu iglesia es diferente. No es que sales lleno de gozo y del poder de Dios y eres diferente en tu conducta y luego se te acaba. La espiritualidad tipo Jesús lo que hace es transformarte a ti para que ya no seas un recipiente. Un recipiente significa que recibe, sino un donante, uno que da. ¿A qué me refiero? Dios no está contento con que tú recibes espiritualidad, recibes bendición, recibes unción y la gastas en tu semana. Dios no está contento con eso. Dios quiere que tú seas
un generador de bendición, un generador de unción. Ese es el mejor y más alto nivel. ¿Cómo lo logra Jesús? ¿Cómo puede hacer Jesús que yo me transforme en alguien que genero unción, que genero bendición? Muy sencillo. La propuesta de Jesús se la dijo aquí a la mujer samaritana. Escuche, estaban hablando en un pozo de Jacob. Jacob es el mismo Israel. ¿Quiénes son las dos personas más importantes espiritualmente en Israel? Moisés y Elías. Ahí estaban hablando. Respondió Jesús y le dijo en Juan 4:13: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, cualquiera de la espiritualidad tipo Moisés vuelve a tener sed y necesita un culto y una iglesia. Cualquiera que tenga una espiritualidad tipo Elías necesita de nuevo buscar y ser lleno espiritualmente. Dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu con que habían de ser bautizados los discípulos. Lo que Cristo nos plantea es esto. No es que tú vas a la iglesia y al culto y eres espiritual. No es que tú vas a la iglesia y traes un poco de espiritualidad a tu vida. Jesús quiere hacer esto contigo. Jesús quiere transformarte a ti y que ya no seas tú, sino Jesús. Que puedas decir como Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. A ver, entonces la gente ya no va a decir qué diferente es su iglesia, ni la gente va a decir qué diferente es usted, sino la gente va a decir qué diferente es todo cuando usted está. A ver, número uno, la gente de la empresa supo que usted no fue a la rumba que había porque estaba en la iglesia, y la gente dice: oiga, que muy diferente es, bonita esa iglesia donde usted va, interesante esta reunión. Yo pasé y lo vi saliendo usted allá de cabecera, una reunión bonita, todos salen felices, todos salen con una empanada, todos, es una cosa bonita ya, interesante, ¿sí? Que eso es diferente, su iglesia, diferente. El segundo nivel es cuando así la persona no sepa que usted va a otro lugar, se sorprende por su manera de actuar y por sus reacciones, porque usted es una persona llena del Espíritu Santo de Dios, solo que no siempre está igual de lleno. Depende de qué día lo encontraron y a qué horas y después de qué su reacción cambia. Un Dios le bendiga o vaya no sé qué, no, sí, depende, porque sube y baja, y esa persona sufre, porque cuando está a los niveles altos de llenura no se explica por qué actuó como actuó cuando estaba sin llenura espiritual. Y esa es la gran tragedia de David, de Salomón, de Richard, de usted, porque no nos explicamos por qué esos altos y bajos, y Jesús nos hace un planteamiento mejor, una opción mejor. No es el que dice qué diferente es su iglesia o qué diferente es usted, el que dice: oiga, ¿cómo cambió esta empresa desde que usted trabaja aquí? ¿Cómo ha cambiado este salón desde que usted empezó a estudiar acá? ¿Cómo ha cambiado esta cuadra desde que ustedes se mudaron? Cuando los hijos y el esposo dicen, y la esposa dicen: ¿cómo cambia la casa cuando el papá llega? Todo es distinto. Estábamos tristes, estábamos aburridos, estábamos preocupados y llegó el papá. No solo la iglesia donde fue distinta, no solo él es distinto, todo el entorno se cambia, porque esa persona no es un receptor, no es un recipiente, es un generador, es una fuente que salta para la vida eterna. A ver, yo he tratado de explicar eso por años y no se sienta mal si no lo entiende. Yo mismo he tenido dificultades para entenderlo, pero está muy de moda ser ungido. No sé si conoces personas que llaman ungidos. Es fácil, la mayoría de ellos hacen milagros, la mayoría de ellos hacen maravillas, están donde está la acción, están ellos. Y todo el mundo quiere ser un ungido. Y le preguntan: ¿y su pastor si es ungido? No, mi pastor es un calvo. Ah, entonces no está bien. ¿Sí me entiende? Y la preocupación es que alguien sea o no sea ungido. Y yo he encontrado que no quiero ser un ungido. Yo he encontrado algo mejor. Conozco muchos ungidos. ¿Quiere ver ungidos? Prenda enlace. Todos son ungidos. Dios los ha llenado de su espíritu y se mueven en manifestaciones poderosas. Los ungidos son como los vasos que recibieron la unción. El vaso va a donde quiere. El vaso llega al consumidor final, la jarra no. El vaso disfruta el que toma el agua
¿Sabes quién experimentó eso? El vaso, la jarra no. ¿Sabe quién sintió la mano delicada del que tomó? ¿Sabes quién sintió los labios en su borde? El vaso. La jarra está allá, la jarra se pierde lo bueno. Allá en la mesa donde está el arreglo floral, donde está la comida, donde están los invitados, están los vasos. En la cocina donde están los trastes sucios, está la jarra. Pero yo he descubierto que quiero ser una jarra y no un vaso. He decidido que no quiero ser un ungido. He encontrado algo que me llama la atención y quiero contagiarte de esta misma pasión. Yo quiero ser un ungidor. Hay pocos ungidores en la vida y en la Biblia, muy pocos. El ungidor es muy distinto al ungido. El ungido está en el brindis. El ungido está donde ocurren las cosas. El ungido está en enlace, en las campañas, en los eventos. El ungido participa de los aplausos, de la felicitación. El ungido está en la fiesta. El ungidor no puede ir a donde quiera. Los vasos los llevan y los reparten. La jarra siempre está sujeta de la mano de su Señor. El ungido dice: haré esto, iré allí y acá. Y el ungidor dice: el Señor no me dejó ir. Ah, pero usted no quería ir. Sí, yo quería ir, pero no me dejó, porque estoy sujeto de la mano de mi Señor. Estoy totalmente entregado al control y en contacto directo, no con el usuario final. El ungido está relacionado con el público. El ungidor está relacionado con Dios. El ungido está en los labios del público. Ay, qué persona tan maravillosa. El ungidor está en la mano de Dios. Mira, voy a darte 3 ejemplos de ungidores que recuerdo ahora en la Biblia. Número 1, Samuel. Samuel ungió al primer rey de Israel, que se llamó Saúl, y ungió al segundo rey que fue escogido según Dios, que fue David. ¿Samuel fue un ungidor o no fue un ungidor? Fue un ungidor. ¿Fue un hombre de gran renombre? No. ¿Fue un hombre de gran fortuna? No. Cuénteme un milagro de Samuel. Para poder ungir a David le tocó irse a escondidas, porque si no, el que había ungido primero lo mata. Voy a hablarte de otro ungidor, Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizó, ungió con agua al Señor Jesucristo. ¿Será un ungidor o no será un ungidor? Cuéntame los milagros de Juan el Bautista. Según Jesús, no ha habido otro hombre más grande en la tierra que Juan el Bautista. Otro profeta mayor, pues. ¿Cuál fue el milagro? Hizo caer fuego del cielo y degolló 400. ¿Sabes cuál fue el milagro que hizo Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza y se murió. ¡Wow! Prodigio. Esa fue toda la gracia que hizo Juan el Bautista. Morirse, joven. Pero no iba a donde quería. Vivía en el desierto, vestía piel de camello y comía miel y langostas, grillos. No hacía lo que quería. Su voluntad estaba sujeta a la voluntad de Dios. El tercer ungidor, Cristo. Te dirá: no. Cristo en griego significa ungido. En hebreo, ungido se dice Mesías. Luego, Cristo no es un ungidor, sino un ungido. Yo le digo: tiene razón. Él fue el ungido del Señor hasta que fue al Padre y nos envió su Espíritu Santo y nos dio su Espíritu a todos nosotros. Y cuando en el Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo, dejó de ser un ungido y empezó a ser el mayor de todos los ungidores que ha existido. Iba donde quería, hacía lo que quería. Si es posible, pase de mí esta copa, porque las copas pasan, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque soy una jarra, porque soy un ungidor. Es mejor ser un ungidor que ser un ungido. No tendrás tanta popularidad, no tendrás tanta fama, no habrá tantas señales y maravillas. Tal vez tú simplemente darás de tu unción a aquellos que van y hacen las maravillas, aquellos que van y hacen los eventos, aquellos que se llevan los aplausos. Vas y le das tu unción a aquellos que están en el usuario final y están dedicados al público, y les interesa que el público vaya, y les interesa que el público venga, y les interesa estar rodeados de público. Al ungidor, el público hasta le fastidia un poquito, porque solamente quiere estar relacionado con su Dios. Mira, esto tal vez es más fácil de entender con esta última gráfica. Es esto. Primer tipo de espiritualidad: el hombre natural, que es aquí, esta bolita negra. El hombre natural, el ser humano natural, va a lo espiritual, su iglesia, su culto, se impregna de espiritualidad, y cuando regresa está alumbrando. Es diferente, ¿correcto?
¿Cuál es el riesgo aquí? ¿Cuál es el riesgo? Volverse religioso. Mire, le voy a contar. Estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo y el arca de la alianza donde está la presencia de Dios. Le voy a contar una cosa que es verdad. Un día vinieron los filisteos, se robaron el arca. ¿En serio? ¿Qué inseguridad tan tenaz? No, pero en serio, se robaron el arca. Y quedó el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo y nada. Ya Dios no estaba ahí. ¿Y sabes qué pasó entonces en el pueblo con los sacrificios anuales y con los holocaustos? ¿Sabe qué pasó? Nada, todo siguió igual. La gente seguía viniendo a los sacrificios, a las fiestas. Había un pequeño detalle. A ver, déjeme explicárselo. Usted fue con el mejor mariachi, con tremendas flores y chocolates, se paró frente a la ventana, cantó y dedicó la serenata y cantaron todas las canciones, y cuando terminaron salió la mamá de la niña. Buenas. No, la niña no está. Salió con el nuevo novio. A ver quién diría, no importa, échense otra. No. Pues Israel hizo eso. Ya no estaba Dios, ellos seguían dando serenata y Dios no estaba. Ese es el peligro, que te vuelvas un religioso. El riesgo de esa primera espiritualidad, el riesgo de la ley de Moisés, cuando todo se relaciona con el templo y con el culto, es que te vuelvas un religioso. En el segundo caso, el hombre natural o la persona natural tipo Elías va a lo espiritual, y cuando regresa viene lleno de espiritualidad. La espiritualidad no solo está en la iglesia, también está en él. Él es una iglesia ambulante. La espiritualidad está en él, pero eso sube y baja, eso cambia, y tú no sabes cuándo él habló por el espíritu que está en él o cuándo habló de la carne. Tú no sabes cuándo él pidió algo que es por el espíritu o por su ego. Y si hay alguien raro, es esos que llaman ungidos. Entonces ellos se sienten, son excéntricos, que no toman cualquier cosa. Envían un rider para ir a un evento. Te envían un rider con qué tipo de agua toman, en qué lugares, qué tipo de frutas deben tener, y un montón de requisitos, y que la ropa debe ser lavada con no sé qué, y fragancias de no sé qué cuántas, y un rider que ni un cantante, una estrella de rock siquiera, con un montón de cosas, porque es que él no permite. Y usted va a hablar con él, tiene que hablar con 45 personas antes de llegar, y no toque el manto del ungido, porque vino el ungido. Y él se mueve, y de una vez como 30 personas alrededor de él cuidándolo, y le fascina moverse así, y le fascina ser ungidos excéntricos. Y a la gente le fascina tener líderes así, excéntricos, y se frustran un poquitico cuando tienen a un calvo común y corriente, y no les gusta porque es muy ordinario, muy corriente, porque ese más juega con fútbol con otro el domingo y me da pata, o yo le doy, porque yo he hecho un chiste y él echa dos, porque anda en moto, porque es hincha del Barça. Pues ese man es muy corriente, no flota, no habla en términos espirituales. ¿Oísteis que fue dicho? No anda orando todo el tiempo y leyendo la Biblia todo el tiempo, habla de un montón de cosas, y la gente quiere a alguien así místico. Y el peligro de alguien que está ungido es que se vuelve místico, y después ni la gente ni él saben si eso que él está demandando es por el espíritu o es un capricho de él. Y son un montón de caprichosos, son ungidos, no le quito que no sean ungidos, pero caprichosos, ¿cierto, Elida? Ay, Dios. Y lo que ellos quieren es como si Dios lo quisiera. Y sí son ungidos, pero se vuelven místicos. El riesgo aquí es que te vuelvas místico. El tercer tipo es que tú vas, el tipo Jesús, a la espiritualidad y eres transformado, como en este segundo caso. Pero regresas al mundo y todo lo que te rodea también es transformado. La espiritualidad tipo Jesús no es la que nos enseñaron a nosotros. Preparémonos porque nos van a llevar para el cielo. Es el reino de los cielos ha venido a esta tierra. La espiritualidad tipo Jesús es que el cielo llega a tu casa cuando tú llegas. El cielo llega a la oficina cuando tú llegas. Es que llegas a cualquier sitio y la misma gente dice, hermano, cuando usted viene se llena el negocio, no sé, qué espalda la que tiene. Y usted dice, no. Es que el
Dios que mora en mí transforma todo lo que está en mi alrededor. Entonces la espiritualidad no está en la iglesia, ni está en el ungido, sino que termina estando en todo. Y entonces todo es espiritual. Entonces Jesucristo, ese que descendió, es el mismo que también subió, dice la Biblia, para llenarlo todo. Y entonces escuche, con esto quiero concluir. Escúcheme, es importante esto. Entonces, la espiritualidad es el culto, la espiritualidad es el ungido de Jehová. Resulta que la espiritualidad es la vida, y vivir es espiritual, y reírse es espiritual, y jugar con tu hijo es espiritual, y salir a cenar con tu esposa es espiritual, y lavar los platos en la casa es espiritual. Ay no, lavar los platos en el templo. Verá cuánta gente está dispuesta a barrer y trapear aquí, que en la casa ni saben dónde queda la escoba. Espiritualidad tipo 1. ¿Usted sabe cuánta gente está dispuesta a prestarme un servicio a mí, el ungido de Jehová? Que ni siquiera tienes atenciones con los hijos o con la esposa. Siempre que me invita algún pastor a algún restaurante, cuando voy a algún evento, le pregunto, ¿ha venido con su esposa? ¿Sabes qué me han dicho algunos? No, pastor, esto aquí es muy caro. No ha traído a su esposa con la que se acuesta y me trae a mí. ¿Usted qué planes tiene? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Miserable. Resulta que la espiritualidad no está ni en la iglesia ni en el ungido. ¿Sabe dónde está la espiritualidad? En la vida. Fue muy espiritual ese día que no pudiste venir al culto porque tu hijo tiene una presentación en el colegio. Ay, ¿qué está diciendo este pastor? La verdad estoy diciendo. Fue muy espiritual que estuvieras allá sentado viendo la presentación de tu hijo. Fue muy espiritual, porque cuando él sea viejo se va a acordar el día que hizo su presentación, y que el único que se paró, ¡bravo!, aplaude, fue el papá de él. Y que hizo el oso, ay no, mi papá como siempre, más descuadrado, ¿cierto? Habiéndole dicho que nadie gritara ni aplaudiera, que era el velorio del rector, que por favor, que cada uno en su puesto. El papá no le importa, sale con su banderita, tú, mi hijo, tú. Y eso lo va a impactar a él cuando esté grande. Un culto más, un culto menos, no va a cambiar la vida de su hijo. Pero ese detalle especial el día que era, cambia la vida de su esposa, el día que no vino al culto porque estuvo con su esposa teniendo una atención bien linda. Esto no es espiritual, sí es espiritual. Cuando ya nos íbamos a venir, fue muy curioso porque Juan Manuel dijo que él no entregaba el cuarto, que le pusieran abogado, que él del hotel no se venía a las buenas, que la estaba pasando tan bueno que, porque es cierto, mamá, dijo, no, a mí me ponen abogado, yo aquí me tiene que dar 30 días de desalojo, yo aquí no me voy. La estábamos pasando muy bueno, entonces les dije, estamos en la playa, les dije, venga, vamos a tener una oración. Y nos vinimos todos al orillo de la playa, y en el orillo de la playa me quedé así mirando el atardecer. Y cuando el atardecer terminó, amén, vamos. Y alguien dijo, vea, es la predicación más corta que le he oído al pastor. Porque una predicación es espiritual. Mire, ¿qué más espiritual que un atardecer en el mar? Eso no es espiritual. No es espiritual alzar a tu hijo. No es espiritual cuando tu hijo con una mano pequeña agarra tu dedito y lo aprieta con toda la fuerza que él tiene, y tú sientes como que no se puede soltar ese dedo de ahí, ni siquiera con oxacetileno. No es espiritual. No es espiritual que un animal que no tiene intelecto ni cerebro se orina de la emoción porque usted llegó, cuando todo el resto de la caja le hace mala cara. Y el único que se alegraba de que usted llegara era el perrito y le sacudía la cola, entonces se la cortaron. Eso no es espiritual. Y un día de campo no es espiritual. Y escuchar una buena canción y leer un buen libro y tener una buena conversación y un paseo en el campo agarrado de la mano de tu esposa y con tus hijos en los hombros, ¿no te parece espiritual eso? Esa es la espiritualidad tipo Jesús.
Esa espiritualidad de la vida diaria es la espiritualidad de la calle, es la espiritualidad de la vida. Y Cristo vino a eso, a que tengamos vida y vida en abundancia. Y si usted tiene dudas sobre cuál es la verdadera espiritualidad, Dios no la tiene. Porque cuando esto ocurrió, recuerde que se aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús, y Pedro quiso hacer enramadas. O sea, cuando Dios vio que Pedro estaba como confundido, como diciendo, sigamos viviendo en la espiritualidad de Moisés, sigamos viviendo en la espiritualidad de Elías, el Dios Padre desde una nube le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Sabes cuál es la única espiritualidad que complace a Dios? La espiritualidad tipo Jesús, la espiritualidad de la vida. Tu vida es espiritual, ir al gimnasio es espiritual, hacer ejercicio es espiritual, comerte un buen almuerzo, darle gracias a Dios es espiritual, jugar un buen partido de fútbol con tus amigos es espiritual, celebrar el cumpleaños de alguien de la familia es espiritual, ayudar a un necesitado es espiritual, llevarle un mercado a ese familiar pobre y que él diga gracias a Dios, eso es espiritual. ¿Quieres ser espirituales? Sean espirituales tipo Jesús. La espiritualidad tipo Jesús es la espiritualidad de la vida. Hay una escena que me marcó tremendamente de la película Mi Gran Boda Griega. ¿Y a alguien le parece raro que yo haga explicaciones de la Biblia haciendo referencias a películas y a libros y a autores seculares? Y alguien dice, eso no es espiritual. Yo le digo, en el estilo de espiritualidad que usted tiene, eso no es espiritual. En el estilo de espiritualidad que Dios me ha dado, todo lo que me rodea es espiritual. Y en esa película, la mamá le dice a la muchacha alguna vez que ya está ante una decisión tremenda, unas palabras que me hizo pensar en Dios inmediatamente. Le dijo, hija, yo te di la vida, pero te la di para que la vivas. Y yo quiero decirte algo de parte de Dios. Nuestra condición eterna es en el cielo, pero mientras estemos en esta tierra, Dios nos ha dado esta vida para que la vivamos, por favor. ¿Quieres ser espiritual? Disfruta la vida que Dios te ha dado. Disfruta lo que Dios te dio. Disfruta a tus padres que están vivos. Sírveles, acompáñalos, ámalos. Disfruta a tus hijos mientras están pequeños. Un día se van y los vas a anhelar. Disfruta el momento de vida que estés viviendo, sea cual sea tu momento. Vive la vida que Dios te dio, porque eso es espiritual. Cierra tus ojos un momento, por favor. Y hazme un favor esta noche. Ten la amabilidad de no hacer un rezo. Deja el Ave María para otro día. No uses palabras religiosas por este momento, después te las presto otra vez. ¿Podrías, por favor, disfrutar un minuto de conversación con Dios? ¿Podrías hablar con Dios de las cosas que otros no hablan? ¿Podrías decirle, Señor, qué tremendo partido el de hoy con el Deportivo de La Coruña? Que ahí no somos capaces, Señor, gracias por oír mis oraciones. Celestial que también lo protege. Y cuando te cohibes de algo para darle a alguien que necesita, entonces es espiritual la predicación y la alabanza. Y yo te digo que la cooperativa y la despedida, la salida también es espiritual. Y lo que pasa cuando lleguen a la casa es lo más espiritual de todo. Incluso aquello, y ojalá les vaya bien. Los bendigo, que pasen buena noche. Que duerman. Eso también es espiritual. Dios también está ahí. Eso no te lo puso el diablo. Es el diseño de Dios por amor a nosotros. Señor, yo te amo. Quiero decirte que te amo. Quiero decirte que amo la verdad que nos has revelado. Que tal vez soy un remiso de las doctrinas tradicionales que separan lo espiritual de lo cotidiano. La persona vive una vida como le da la gana y tiene momentos espirituales. También
también quiero desertar de esa religión, que vuelva una persona espiritual y extraña. Y él es muy espiritual, pero no compagina con el mundo que le rodea. Queremos ser ungidores, queremos ser no recipientes, sino donantes. Queremos ser transformadores. Tú dijiste que éramos sal. La sal no se afecta con los sabores que la rodean, afecta a lo que le rodea. Tú dijiste que somos luz. La luz no se afecta con las tinieblas se afectan con la luz. Nuestro entorno debe ser diferente. Que nuestra comunidad diga: nada ha sido igual desde que esa persona llegó. Y ojalá digan: porque todo es mejor. Desde que este hombre está en la acción comunal, ¿cómo ha desarrollado el barrio? Desde que ese señor puso esa tiendita, ¿cómo estamos de bien atendidos? Desde que este señor entró a trabajar en esta empresa, ¿cómo hemos prosperado? Desde que este hombre se mudó, desde que esta persona se hizo parte de nuestra familia, ¿cómo ha sido bendecida nuestra familia? Porque desde que Jesús vino a esta tierra, nada volvió a ser igual que antes. Todo fue transformado. Inclusive el conteo del tiempo se partió entre antes y después de Cristo. La espiritualidad tipo Jesús es cuando trabajo con alegría. No solo es espiritual cuando hago el devocional, es espiritual cuando hice un negocio, cuando fui honesto y cuando fui astuto y cuando gané para sacar adelante mi familia. Eso es espiritual. Señor, yo te amo, Señor, y te agradezco la vida que nos has dado. Y te pido que tengamos una congregación espiritual, de personas espirituales que vuelven santo todo su entorno, que disfrutan la vida sin pecar, porque el pecado no te hace daño a ti, nos amarga la vida a nosotros. Que no toleremos el pecado, pero que dejando el pecado aparte, disfrutemos tantas cosas buenas que tú nos das cada día. En el nombre de Jesucristo. Gracias por darnos la vida. Por favor, mírenme un momento, se lo ruego, un instante. Mira, aquí tengo algo que pedirles, por favor. En el nombre del Señor Jesucristo. Vivan. Vivan. Tengan una vida que valga la pena. Vivan. Para eso nos dio la vida el Señor, para que la vivamos. Ahora vamos a entregar nuestro tiempo y ofrendas. Es tan importante para Dios que Dios no ama a todos los dadores, solamente ama al dador alegre. Así que si le produce alegría ofrendar y diezmar, por favor ofrende y diezme. Si eso a usted no le produce alegría, por favor no lo vaya a hacer, porque nos amarga la de nosotros. Que estas ofrendas sean benditas para las necesidades de la obra y para las necesidades de las familias también. En el nombre de Jesús. La pastora Rocío viene para cerrar la reunión. Usted puede ofrendar y diezmar con libertad. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Nuevamente buena noche para todos, Dios les bendiga. Bueno, quiero recordarles, iglesia, que nuestro nuevo teléfono es 691-3465, 691-3465, y allí Cecilia les va a poder responder y atender a sus necesidades, a sus inquietudes y todas sus solicitudes. No olviden los hombres en plenitud. Este martes a las 7:30 tienen la reunión con el pastor Ricardo. Hay algo en lo que nosotros nos hemos inquietado como pastores y es poder conocerlos, y yo estoy segura que ustedes también quieren como que nosotros sepamos de ustedes, para tenerlos en cuenta en nuestras oraciones, para poder hacerles invitaciones, para poderles enviar nuestros comunicados. Este es el momento. El encuentro de hombres en plenitud es una oportunidad, lo mismo que Proyecto Felipe, que yo les decía el otro día que es más o menos como la cartilla coquito que estamos utilizando ahorita y que nos permite un nivel avanzar poco a poco hasta alcanzar un nivel en el conocimiento de la palabra. Si deseas inscribirte también en Proyecto Felipe, acércate. Tenemos 22 maestros con disponibilidad para capacitarlos. Pueden acercarse y conversar conmigo y yo les asigno un maestro. Este jueves
25 de octubre, tenemos Parejas en Plenitud, nuevamente un encuentro. Ayer algunos jóvenes me hacían el reclamo, ¿cómo así, pastora? Miren, la semana pasada las parejas en la playa, ahora la próxima semana las parejas en la fiesta de los 80, y nosotros, yo les dije, bueno, esperemos poco a poco, más adelante se van a casar y los vamos a invitar. Y entonces Parejas en Plenitud, jueves 25, 7:30 de la noche, en nuestra sede tradicional, Restaurante La Plaza, que queda, ahí tienen toda la dirección para que puedan asistir. El costo por pareja es tan solo de 15,000 pesitos, como dice